Necesitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? ¿Me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. De 45 años, 7 años. 7. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertebral de tanto estar agachado en la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las 2 de la noche y dice, bueno, vas a descansar ya. Es lo que me mandaba el cocinero. Tú sabes que cuando coges un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, Jesús, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina. Hasta las 2 de la noche limpiando, fregando, freidora. El azahar Bueno. En los naranjos. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Tú, había subido la marea y encontré una paella. ¿Con el qué? Coge las 20 paelleras, las amarra, no es lo de Semana Santa que es los naranjos. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver todas las 20 paelleras. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante, había subido la marea. Jesús, hay que hacer para ahora con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo un país! ¡Ay, Jesús, yo con el bañador con la paella! ¡Ay, el cocinero! No veas, para Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los 2. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 veces la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé más la cocina. Ya aborrecí la cocina. ¡Ay! 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 Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote.